El lobo no dormía. No realmente. Rondaba la jaula de la piel del hombre. Un latido inquieto de tendones, de pelaje con puntas plateadas, justo bajo la superficie de su traje a medida. Durante 347 años, había sido lo mismo. Siempre lo mismo. El lobo, el motor. El hombre, el recipiente. Y la ciudad, su prisión compartida. Esta noche, la lluvia azotaba el cristal del penthouse. Cada gota, un golpe percusivo contra el silencio inflexible de su soledad. Abajo, la ciudad se extendía. Un tapiz caótico y resplandeciente de luz y ruido. Una agresión, para sus sentidos ancestrales. Se paró junto a la ventana. No como Cael en Torne, el multimillonario solitario que el mundo veía, sino como el depredador que realmente era. Sus ojos, dorados en la penumbra, escudriñaban los cañones de concreto. No en busca de ganancias, ni de oportunidades, sino de amenazas. De ellos. Los vigilantes. Siempre estaban ahí. Ocultos. Escuchando. Su aroma estéril a ozono y obsesión, un contaminante constante en el aire. Y así vivía bajo un código rígido, un juramento de control absoluto, hecho en un bosque olvidado cuando el mundo aún era verde. Él era un fantasma. Un mito. Un lobo con una correa autoimpuesta. ¿Su existencia? Una larga y monótona línea de vigilancia. La ciudad era una cacofonía de olores muertos, asfalto caliente, perfume rancio, el toque grasiento de la comida callejera. Él los filtraba todos con la paciencia aburrida de un dios. Su mente, una fortaleza. Su voluntad, un escudo contra los instintos primarios que la luna llena, hinchada y brillante tras las nubes, anhelaba incitar. El control lo era todo. El control era supervivencia. Entonces, llegó. Un aroma que no tenía lugar aquí. En este mundo de acero y decadencia. Cortó la miasma como una cuchilla de plata, agudo, limpio y dolorosamente vivo. Freesia lavada por la lluvia, y algo más profundo. Algo como luz estelar enterrada, y tierra virgen. No era un perfume. Era una firma. Tejida en la esencia misma de un alma. Se quedó completamente inmóvil. Cada músculo tenso. El lobo en su interior se alzó, no con un gruñido, sino con una inhalación silenciosa y desesperada. El tiempo se fracturó. 20 pisos más abajo, una mujer. Acurrucada bajo un toldo endeble, la cabeza inclinada contra el viento. Un portafolio de arquitecta en su mano. Ella no era nada, y lo era todo. Algo en lo profundo de él, un cerrojo oxidado por más tiempo del que las naciones habían existido, se rompió. Un violento y demoledor. Crack. La sensación fue sísmica, profunda, casi suficiente para ponerlo de rodillas. El vínculo. La marca del destino. Un mito susurrado entre los de su especie. Un cuento de hadas para cachorros. Una broma, cruel. Pero, era real. El aroma, era de ella. La soledad de siglos se derrumbó, no como un peso, sino como un espacio hueco dentro de él. Un vacío, que de repente gritaba por ser llenado. El juramento que había honrado por una eternidad, ya no era un escudo. Era una maldición. Para protegerla, debía mantenerse alejado. Pero cada célula de su cuerpo, humana y lobuna, aullaba una única e innegable verdad. Mía. Su mirada se agudizó. El enfoque del depredador, absoluto. Los vigilantes, la ciudad, los largos y vacíos años, todo se desvaneció a un tono gris. Solo existía la chica. Un destello de color imposible, en un mundo en blanco y negro. La había encontrado. La única razón para su larga y maldita existencia. Y supo, con una certeza que le heló el alma, que él era la mayor amenaza que ella jamás enfrentaría. Su larga vigilia había terminado. Y su guerra, acababa de empezar. Capítulo 1. La quietud de las líneas rectas. Mira Vance encontraba consuelo en las líneas rectas, el camino limpio y predecible de una línea en un plano. Empezaba en un lugar. Terminaba en otro. Sin preguntas. Sin caos.
Su apartamento era un santuario a esta creencia. Estantes de cristal sostenían suculentas perfectamente espaciadas. Libros sobre teoría arquitectónica estaban ordenados por el color de su lomo. Incluso el vapor de su té de manzanilla se elevaba en una línea bastante recta, por un momento. Pero luego, se enroscaba, se rompía. Igual que la quietud en su mente. Estaba trabajando hasta tarde, por supuesto. Los esquemas de la Torre Harrison, su gran oportunidad, estaban extendidos sobre su mesa de dibujo como una ciudad de papel. Y sin embargo, su concentración se fracturaba constantemente. Un zumbido bajo vibraba justo por debajo de su umbral de audición, una sensación más que un sonido. Se frotó las sienes. Culpar a un dolor de cabeza era más fácil que admitir que no sabía qué era. Toda su vida había sido cuidadosamente construida. Una fortaleza de lógica. Erigida por padres amorosos y sobreprotectores que le enseñaron que cada problema tenía una solución racional. En el fondo, sabía la verdad. Una parte de ella se sentía incompleta. Un repentino y agudo golpe, desde afuera, la hizo saltar. Probablemente solo sea el viento, se dijo. Un instante después, un extraño aroma atravesó el aire estéril de su apartamento. Tierra húmeda después de una tormenta y agujas de pino. Imposible. A 22 pisos de altura. Contaminación de la ciudad, racionalizó. Gases de escape jugándome una mala pasada. Pero por más que intentaba, el aroma persistía. Antiguo. Salvaje. Correcto. No sabía que la asustaba más, el aroma ilógico, o la extraña sensación de pertenencia que removía en su interior. Como si un hilo tirara de ella, su mirada se alzó hacia la ventana. La lluvia empapaba el cristal, difuminando las luces de la ciudad en una acuarela de rojos y dorados. Y entonces, lo vio. Un parpadeo en su visión periférica. Una sombra contra el cielo tormentoso, imposiblemente cerca. Enorme. Estuvo allí solo un segundo, un solo latido del corazón, y luego se fue. Así de simple. Se le cortó la respiración. Se puso de pie de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas. Fatiga. Tenía que ser fatiga. Un truco de la luz. Pero mientras el silencio se alargaba, no podía quitarse la sensación de que acababa de ser vista. Por algo que no debería existir. Capítulo 2. El aroma de un sueño. Esa noche, Mira soñó que corría. Pero no era ella misma. Era una criatura de poder, de gracia. Sus patas devoraban el suelo del bosque, su cuerpo un resorte enroscado de músculo e instinto. El mundo era una sinfonía de sensaciones. La dulce descomposición de las hojas caídas, el aroma fresco del pino, la tierra húmeda y rica pegada a su pelaje. Y algo más. Un aroma embriagador, desconocido y profundamente familiar a la vez. Humo y naturaleza y una fuerza profunda y retumbante que llamaba a su esencia. No huía de algo. Corría hacia ello. Se despertó con un jadeo. Sus músculos dolían con un agotamiento fantasma, una punzada profunda y tirante como si realmente hubiera corrido por millas. Y la sensación de pérdida era abrumadora. Un duelo por un mundo que no podía nombrar, por una libertad que no podía comprender. Su mente lógica se revolvió. Estrés, le sugirió. Exceso de trabajo. Solo un sueño. Pero la sensación era demasiado real. El aroma, demasiado vívido. Era el mismo de antes, pino y tierra húmeda, pero ahora entendía la nota que faltaba. Ese aroma embriagador y ahumado de su sueño, era el aroma de él. El otro corredor. Aquel al que había estado persiguiendo. Momentos después, de camino a una reunión, se detuvo a por un café. La ciudad era un desorden caótico de bocinas y charlas, cada sonido más agudo hoy, más irritante. Como si el destino lo exigiera, sintió un tirón. Una extraña atracción magnética para mirar hacia arriba. Al otro lado de la calle, un hombre. Apoyado en un elegante coche negro. Era alto, vestido con un traje oscuro y caro que no podía ocultar el poder puro de su complexión. Su cabello, negro como el ala de un cuervo.
Su rostro, todo ángulos afilados e intensidad. Antes de que pudiera moverse, él giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Su mundo se inclinó. Una sacudida eléctrica, feroz e innegable, la atravesó, iluminando cada nervio. Su corazón dio un vuelco. El tiempo se detuvo. En sus ojos vio un destello de algo antiguo, algo salvaje. Y en lo profundo de su pecho, el zumbido bajo pulsó, un latido resonante que respondía a una pregunta que nunca supo que había hecho. Y así de simple, se fue. El coche negro se incorporó suavemente al tráfico, pero su imagen quedó grabada en su mente. Y su aroma, pino, tierra y humo, se aferró al aire, dejándola temblorosa e inexplicablemente reclamada. Capítulo 3. El caos antes del choque. Para empeorar las cosas, el proyecto de la Torre Harrison tuvo un contratiempo. Uno grande. Un envío crítico de soportes de acero personalizados se retrasó indefinidamente. Lo que significaba que todo el cronograma de Mira era un desastre. Su jefe fue comprensivo, pero la presión era inmensa. Debido a eso, pasó los siguientes 2 días en un frenesí. Llamadas telefónicas. Planes revisados. Su mundo meticulosamente ordenado desmoronándose en el caos. El zumbido en su pecho se hizo más fuerte, un compañero constante de su creciente ansiedad. La ciudad, ante su inspiración, ahora se sentía como una jaula. Una jaula de ruido abrumador. Una sirena lejana se sentía como una aguja en su oído. La mezcla de perfumes en el metro la hacía sentir mal. Conducía a casa tarde en la 3.ª noche. Exhausta. Desesperada. Una tormenta había estallado sobre la ciudad, convirtiendo las calles en espejos negros y resbaladizos que reflejaban el cielo enfurecido. La lluvia martilleaba su parabrisas. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida. Sus sentidos estaban en llamas. El olor húmedo y metálico de la lluvia, el resplandor de los faros que se aproximaban, el retumbar de los truenos, todo era demasiado. Sintió un pavor creciente e irracional que no podía explicar. Un miedo primario. Su lobo, la parte de ella que no sabía que existía, se estaba agitando, sintiendo una amenaza que su mente humana no podía ver. Tal vez fue el destino. Tal vez solo mala suerte. No lo sabía. Estaba en un tramo de carretera desierto, uno que atravesaba un pequeño parque boscoso en las afueras de la ciudad. Sus manos estaban apretadas en el volante, los nudillos blancos. Solo quería estar en casa. De vuelta en su espacio tranquilo y controlado. Donde pudiera pretender que el mundo tenía sentido. Donde pudiera pretender que el aroma a pino y humo no la acosaba, y que la mirada de un extraño no se había grabado en su alma. Sin previo aviso, sucedió. Un destello de marrón y blanco. Un ciervo, con los ojos desorbitados de terror en sus faros, se lanzó directamente a la carretera. Su cuerpo se movió por instinto. Mira viró violentamente. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Perdió el control. El mundo giró, una mancha caótica y aterradora de lluvia, metal y cristales rotos. Su coche se precipitó hacia la barrera de concreto. Y en el lapso de un solo y demoledor aliento, lo supo. Voy a morir. Capítulo 4. El aroma de la salvación. El mundo era un chillido de metal y una mancha de lluvia. El tiempo se estiró, espeso y lento. Las manos de Mira volaron del volante mientras el coche giraba, un gesto inútil contra lo inevitable. La barrera de concreto se abalanzó sobre ella. Una pared gris sólida que prometía un final repentino y brutal. Se le cortó el aliento, una oración silenciosa atascada en su garganta. Hasta aquí llegué. De nuevo, algo imposible sucedió. Una mancha de pelaje oscuro, imposiblemente grande, imposiblemente rápida, se estrelló contra el costado de su coche. No fue una colisión, fue una intercepción. El impacto fue inmenso, un golpe profundo y resonante que estremeció la carrocería, pero se sintió absorbido. Su coche se detuvo en seco. A centímetros de la barrera. Temblando pero milagrosamente ilesa,
Mira miró a través del parabrisas lleno de lluvia. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Allí, bajo el resplandor de su único faro restante, había un lobo. Era masivo, más grande que cualquier lobo que hubiera visto en fotos, su pelaje del color de un cielo de medianoche tormentoso. Sus ojos inteligentes y ancestrales, del color del oro fundido, se encontraron con los de ella por una fracción de segundo. En ese momento, el mundo se redujo solo a ellos dos. No sintió miedo. En cambio, una ola de paz abrumadora la invadió, una sensación de estar profundamente protegida. El ambiente se espesó con los abrumadores aromas de pino, tierra mojada y algo más. Algo salvaje y profundamente familiar. Su alma respondió con un zumbido silencioso. Un sonido bajo y primario, casi un gemido de dolor y desafío, quedó flotando en el aire donde el lobo había estado. Entre un respiro y el siguiente, se desvaneció en la tormenta. Mientras el silencio rugía, a Mira solo le quedó el tic-tac de su motor arruinado y el fantasma de unos ojos dorados. Su mundo lógico estaba destrozado. Lo imposible había sucedido. Y en el fondo, sabía la verdad. Ese monstruo acababa de salvarle la vida. Capítulo 5. La atracción de lo inexplicable. Días después, el accidente era un eco constante en la mente de Mira. No podía comer. No podía concentrarse en la torre Harrison. Los aromas persistentes, el intenso zumbido interno, el recuerdo de esos ojos dorados, la atormentaban. Su agente de seguros lo llamó un milagro que estuviera viva. El informe policial decía que debió haber chocado con una placa de hielo negro. Pero Mira sabía la verdad. Debido a eso, sintió una necesidad inquieta e inquebrantable de buscar respuestas. Tenía que entender lo que significaba hacer algo completamente ilógico. Empezó a ser voluntaria en un refugio de animales local, el Rescate Animal Northwood. Su objetivo consciente era encontrar una explicación, tal vez un perro grande y herido que pudiera explicar su recuerdo imposible. Sin embargo, al entrar, la energía cruda y animal del lugar calmó su corazón acelerado. Los aromas mezclados de heno limpio y desinfectante, los suaves quejidos y ladridos felices, era caótico, pero se sentía más real que su propio apartamento silencioso. Se sentía en casa. «Tienes una mano suave con ellos», señaló una voz amable una tarde. Era Sara, la directora del refugio, una mujer con ojos cálidos y cabello del color del polvo. Mira estaba sentada con un tímido perro callejero de 3 patas, que finalmente había apoyado la cabeza en su rodilla. Solo me gustan los animales», murmuró Mira, sintiendo un sonrojo. Era quedarse corta. Sentía una conexión inexplicable aquí que no podía expresar con palabras. «Bueno, a ellos ciertamente les gustas tú», dijo Sara con una sonrisa. «No todos los días una arquitecta brillante quiere pasar su tiempo libre recogiendo». Antes de que Sara pudiera terminar, la campana sobre la puerta sonó. Como si fuera convocado, Mira sintió esa ahora familiar atracción magnética para mirar hacia arriba. Al otro lado de la habitación, hablando en voz baja con un miembro del personal, estaba un hombre que le robó el aliento. Era él. El hombre de la calle. Kaelen Thorne. Él levantó la vista, y en el momento en que sus ojos se encontraron, el mundo volvió a inclinarse. Capítulo 6. La marca de una mirada. La sacudida eléctrica fue un golpe físico esta vez. Un zumbido poderoso que vibró por todo el cuerpo de Mira. El aroma a pino y tierra húmeda la abrumó, tan profundo, tan embriagadoramente familiar que la mareó. Su mirada era algo tangible, intensa y posesiva, y su respiración se entrecortó. Sus propios huesos lo recordaban. Sin decir otra palabra a Sara, se levantó, atraída por una fuerza que no podía combatir. Él la encontró a mitad de camino, su presencia parecía encoger la gran habitación. «Mira, avance», dijo. No era una pregunta. Su voz era un barítono bajo, un retumbar profundo que vibró en su pecho. «¿Yo? ¿Te conozco?» Su voz tembló. «Soy Kaelen Thorne», respondió él, sus ojos nunca abandonaron los de ella.
Eran de un profundo y claro color avellana, pero podría haber jurado que vio motas de oro ardiendo en sus profundidades. Supe de tu accidente. Quería asegurarme de que estuvieras bien. ¿Cómo? Quiso preguntar ella. ¿Cómo pudiste saber sobre mi accidente? Pero las palabras no salían. El espacio entre ellos ardía con preguntas no dichas. Se sentía tan correcto, tan familiar, como si lo hubiera estado esperando toda su vida sin siquiera saberlo. Este sentimiento era más real que el suelo sólido bajo sus pies. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Una parte profunda y primaria de ella que había estado durmiendo durante años finalmente encajó, reconociéndolo como suyo. Estoy bien, finalmente logró decir. Un poco conmocionada, pero bien. Bien, dijo él, la única palabra llena de un universo de significado. Su mano rozó la de ella mientras señalaba hacia la puerta, y el contacto le envió una sacudida impactante. Mientras el fuego florecía bajo su piel, sintió su mirada sutil y posesiva seguirla. En lugar de sentir miedo, una extraña sensación de certeza se apoderó de ella. No sabía quién era este hombre, o qué quería. Pero sabía una cosa con aterradora certeza: volvería. Tenía que hacerlo. Capítulo 7. La sombra de un protector. Mira y Kaelen empezaron a verse. O más bien, se sentía más como una atracción gravitacional. Él la llevaba a parques urbanos apartados. Lugares con árboles antiguos y senderos tranquilos y sinuosos donde el rugido de la ciudad se desvanecía en un susurro. En estos lugares tranquilos, descubrió que podía volver a respirar. Se encontraba inconscientemente inclinándose hacia su tacto, su respiración entrecortándose con cada roce accidental de piel. Con cada paso que él daba a su lado, el zumbido bajo en su pecho se calmaba en un latido satisfecho. Sus conversaciones eran una extraña danza. Él le preguntaba sobre sus pasiones, su amor por la arquitectura, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de crear espacios para la gente. Pero cuando le preguntaba a ella sobre él, sus respuestas eran humo. Me encargo de inversiones, decía él, su voz un retumbar bajo. Mi familia tiene intereses complicados. A pesar de eso, no podía apartarse. Estar con él se sentía como volver a casa a un lugar que nunca había conocido. Era aterrador. Era maravilloso. Una noche, fueron a la inauguración de una concurrida galería de arte. El ruido fue un golpe físico. Las voces chocando, la mezcla empalagosa de 100 perfumes, el resplandor agudo de las luces de la galería, una pesadilla sensorial. Sus pensamientos giraban. Un mareo la invadió, una necesidad desesperada de escapar. Antes de que las palabras salieran de sus labios, Kaelen se movió. Se acercó más, su cuerpo un escudo sólido y cálido entre ella y la multitud. Como si fuera convocado, una calma se apoderó de ella. Una fuerza tranquila que fluía de él, hacia ella. Entonces, un hombre tropezó, chocando con ella un poco demasiado fuerte. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido vibró a través del pecho de Kaelen. Un retumbar bajo, casi silencioso, una amenaza profunda y gutural. Un gruñido. El hombre se congeló, sus ojos muy abiertos, y dio un paso atrás apresuradamente sin decir una palabra. Simplemente, lo sintió. Y mientras la mano de Kaelen descansaba en la parte baja de su espalda, guiándola lejos, Mira sintió una extraña y emocionante oleada de placer posesivo. Sus instintos surgieron. Y por primera vez, no los cuestionó. Capítulo 8. Las grietas en el espejo. Su mundo se estaba volviendo más ruidoso. Más nítido. La ciudad zumbaba. Los cables cantaban. Los susurros de los extraños se sentían como gritos. Los olores familiares se volvieron abrumadores. Por otro lado, también podía captar nuevos aromas, rastros débiles de cosas que no podía nombrar. El toque cobrizo de la sangre de una carnicería a 2 cuadras de distancia. El aroma estéril y químico de vigilantes. Su mente lógica intentaba construir muros contra ello. Explicarlo como estrés. Pero los muros se estaban agrietando. Sus sueños se volvieron más vívidos.
más exigentes. Esa noche, corrió de nuevo por el bosque iluminado por la luna, y esta vez, él estaba allí. Un enorme lobo oscuro corría a su lado, su presencia un peso reconfortante y poderoso. Podía sentir el vínculo entre ellos, una comunicación silenciosa de alegría, de libertad, de pertenencia. Se despertó con un dolor desesperado en los huesos, un anhelo tan profundo que se sentía como un dolor físico en el pecho. Se encontraba atraída por su ventana en las noches de luna llena, su cuerpo vibrando con una energía inquieta e inexplicable. ¿Qué estaba pasando? A decir verdad, pensó que podría estar volviéndose loca. El estrés de la intensa presencia de Kaelen, eso tenía que ser. Su repentina y absorbente entrada en su vida estaba trastornando todo. Aún así, no explicaba la forma en que sus propios sentidos la estaban traicionando. O la forma en que su alma parecía responder al aullido silencioso de la luna. El punto de quiebre llegó un martes. Tenían una cita. La había estado esperando todo el día, una pequeña isla de calma en su semana caótica. Una hora antes de la hora prevista para encontrarse, él llamó. Su voz era tensa. Distante. Surgió algo, mira. Tengo que cancelar. Oh, dijo ella, la decepción una punzada aguda. ¿Está todo bien? Lo estará. Tengo que irme. Colgó. Así de simple. Una ola de ansiedad aplastante, casi primigenia, la invadió. Era un sentimiento mucho más profundo que una cita perdida. Era una sensación de desgarro, un profundo sentimiento de separación que la dejó vacía y total, aterradoramente sola. Capítulo 9. La verdad imposible. No podía quitárselo de encima. La ansiedad era algo vivo, enroscándose en su estómago. Por más que intentaba, no podía racionalizar la profundidad de su reacción. Era una compulsión animal. Una necesidad desesperada y desgarradora de saber que él estaba a salvo. Así que, hizo algo que nunca había hecho en su vida. Cedió. Mientras el cielo se oscurecía, su cuerpo se movió por instinto, llevándola fuera de su apartamento y a un taxi, un destino que no podía explicar ya en sus labios. Lo siguió. No sabía cómo sabía a dónde ir. Simplemente, lo sabía. Sus instintos la llevaron a un parque industrial abandonado y en ruinas en el borde de los muelles olvidados de la ciudad. Óxido. Decadencia. Y él. Su aroma, pino y tierra húmeda, era un faro en el aire viciado. Se deslizó entre las sombras, su corazón un tambor frenético contra sus costillas, cada sentido en alerta máxima. Lo que siguió fue una escena que destrozó los últimos restos de su mundo lógico. Lo encontró cerca de un almacén enorme y cubierto de grafitis. No estaba solo. Otros dos hombres, vestidos con equipo táctico oscuro, lo estaban acorralando. Se agachó detrás de una pila de paletas podridas, con la respiración contenida en su garganta. Una pelea. Una peligrosa. Vio a Kaelen moverse con una velocidad que no era humana. Pero esa no fue la parte imposible. La parte imposible fue cuando uno de los hombres cerró de golpe una pesada puerta de acero oxidado, bloqueando su única salida. Una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro del hombre. Sin dudarlo, Kaelen agarró el borde de la puerta. Sus músculos se tensaron. Con un ensordecedor de metal torturado, arrancó la puerta entera de sus bisagras y la arrojó a un lado como si fuera cartón. Como si supiera que ella estaba allí, su cabeza giró bruscamente en su dirección, su intensa mirada atravesando la oscuridad donde se escondía. Luego se fue. Desapareció en el almacén. Mira se quedó temblando en las sombras, su mundo completa e irrevocablemente roto. Kaelen Thorne no era lo que parecía. Era algo más. Algo imposible. Y algo magnífico. Capítulo 10. La loca atracción de la luna. Dormir. Sin escapatoria. De hecho, era peor. Las noches de Mira eran una fiebre de sueños lúcidos. La caza. El bosque. El poderoso lobo oscuro corriendo a su lado, su presencia un peso reconfortante contra su propia forma cambiante.
Se despertaba con los huesos doloridos, una energía inquieta vibrando bajo su piel que su pequeño apartamento no podía contener. La imagen de Kaelen escalando esa pared estaba grabada en su memoria. Una verdad que ya no podía ignorar. Su mente lógica gritaba peligro. Pero su corazón gritaba más. Esa noche, la luna llena colgaba en el cielo como un ojo gigante y plateado. Y su luz se sentía como un toque físico. La atracción era enloquecedora. Una compulsión animal que ahogaba toda razón. Sabía que él estaría ahí fuera. Sabía que estaba ocultando algo imposible. Y sabía, con una certeza que la aterraba, que tenía que verlo por sí misma. Así que, lo siguió de nuevo. Esta vez, no fue un accidente. Fue una elección. Una rendición. Su cuerpo se movió por instinto, sus pasos silenciosos mientras lo seguía hasta un parque urbano apartado. Un lugar por el que habían caminado antes, pero bajo la luz de la luna, se sentía diferente. Más salvaje. Los senderos familiares parecían caminos antiguos y olvidados. El viento susurraba secretos a través de las hojas. Su propio cuerpo se sentía extraño, casi vibrando con una energía frenética, como si reconociera este lugar. Esta luz. Se escondió en una densa espesura de sombras, su corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. Poco después, Kaelen entró en un claro bañado por el resplandor puro y blanco de la luna. Bajo el peso de su mirada, el mundo pareció contener la respiración. Por un momento, él simplemente se quedó allí, su hermoso rostro vuelto hacia el cielo. Su expresión, una de profunda agonía y liberación. Luego, su forma comenzó a desdibujarse en los bordes. Y un sonido que no era humano resonó en la quietud que siguió. Capítulo 11. La verdad hermosa y terrible. Lo que siguió no fue magia. Fue una agonía hermosa, terrible y visceral. El mundo de Mira se hizo añicos. Observó, congelada en una parálisis de asombro y terror, mientras el cuerpo de Kaelen comenzaba a romperse. Un crujido nauseabundo. Sus huesos se rompieron audiblemente, estirándose y reformándose. Sus músculos se desgarraron y se remodelaron bajo su piel. Un sonido gutural, un grito de profundo dolor y poder puro, salió de su garganta mientras su forma humana era violenta y agonizantemente rehecha. Sus hombros se ensancharon. Su columna vertebral se alargó. Un pelaje oscuro con puntas plateadas brotó por su piel. Su rostro se estiró en un hocico, sus dientes se alargaron hasta convertirse en colmillos mortales. Fue una transformación cruda, horripilante y fascinante. Y en el lapso de un respiro, el hombre del que se estaba enamorando se había ido. En su lugar estaba la bestia de sus sueños. El lobo imposible que le había salvado la vida. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido silencioso, todo su cuerpo temblando con las secuelas del cambio. A medida que la verdad se desvelaba, una ola de profunda traición la invadió. El miedo se convirtió en una ira fría y aguda. Le había mentido. Le había ocultado esta monstruosidad. Sus pensamientos giraban. Dio un paso atrás, una ramita se rompió bajo su pie. La cabeza del lobo se giró bruscamente. Sus ojos dorados, los mismos ojos inteligentes y ancestrales del accidente, se clavaron en los de ella. Entre ellos, algo se rompió. Un momento después, el proceso se invirtió. El lobo convulsionó, su forma encogiéndose y retorciéndose de nuevo a la de un hombre. Yacía desnudo y jadeando en la tierra húmeda, su rostro grabado con siglos de dolor y culpa. Sus ojos, ahora humanos pero llenos de una vulnerabilidad cruda que nunca había visto, encontraron los de ella de nuevo. Lenta y dolorosamente, se puso de pie y dio un paso hacia ella. Mira. Cuando su nombre salió de sus labios, la propia voz de ella fue un susurro ahogado, las palabras que lo cambiarían todo. Eres un monstruo. Capítulo 12. El costo de un latido. Sí, dijo Kaelen, con la voz ronca. No lo negó. Simplemente se quedó allí, dejando que su acusación flotara en el aire frío de la noche. Pero soy el monstruo que te salvó la vida.
Mira se estremeció. El recuerdo del accidente regresó de golpe. El chirrido de los neumáticos. El impacto imposible. ¿Qué eres? Mi especie tiene muchos nombres, comenzó él, su mirada fija en la de ella, suplicándole que entendiera. Cambiante. Licántropo. Hombre lobo. Es una maldición, mira. Una antigua. Dio otro paso lento. La noche de tu accidente, nuestro vínculo, el que sientes entre nosotros, acababa de encajar. Cuando sentí que tu vida estaba a punto de extinguirse, yo no podía permitir que sucediera. Actué sin pensar. Mientras el eco de su voz se desvanecía, ella comenzó a entender. El pacto, susurró, recordando la palabra de los mitos antiguos. Él asintió, un destello de sorpresa en sus ojos dolidos. Sí. El pacto que hicieron mis ancestros es costoso. Intervenir tan directamente en el destino de un humano, usar mi poder para salvarte, tuvo un precio. ¿Fortaleció a mi lobo? Sí. Pero también despertó la maldición latente dentro de ti. La sangre se le heló. ¿Dentro de mí? Tu linaje es como el mío, pero durmiente, continuó él, su voz cargada de culpa. Al salvarte, puse en marcha un reloj. Te empujé más cerca de tu primera transformación. Revelarme antes de que estuvieras lista habría desencadenado una enfermedad fatal. Cada momento que hemos estado juntos, cada toque, cada aliento compartido, ha fortalecido el vínculo. Pero también ha alimentado la parte de ti que es como yo, haciendo tu propia transformación más peligrosa, más inminente. Finalmente se paró frente a ella, su rostro una máscara de amor y desesperación. Lo siento mucho, mira. Estaba tratando de protegerte, de mí. Su ira se evaporó, reemplazada por un horror naciente y aterrador. No había mentido para protegerse a sí mismo. Había mentido para protegerla a ella. En el silencio que siguió, lo vio todo, el agotamiento en sus ojos, el sutil temblor en su mano, el terrible y solitario peso de su sacrificio. Y así de simple, todo cambió. Capítulo 13. El aroma del control. En el silencio que siguió a la confesión de Kaelen, Mira tomó una decisión. Lo eligió a él. Eligió esta nueva realidad imposible y aterradora, porque la idea de dejarlo era un dolor peor que cualquier miedo. Como resultado, su vida se transformó. Kaelen comenzó a entrenarla, llevándola a los rincones ocultos de la ciudad, un jardín olvidado en una azotea, un parque privado cerrado después del anochecer. No solo le estaba enseñando a ser un lobo, le estaba enseñando a ser ella misma. No luches contra ello, murmuraba él, su voz un retumbar bajo que calmaba la energía frenética bajo su piel. Sus manos grandes y cálidas cubrían las de ella. Tus sentidos no te están traicionando. Solo están despiertos. Por primera vez. Escucha. Y así, lo hizo. Aprendió a separar los hilos de aroma en el aire, el dulce perfume del jazmín nocturno del áspero toque químico de los limpiadores de calles. Aprendió a enfocar su oído, a distinguir una sola conversación a una cuadra de distancia, o el latido frenético de un ratón en las paredes. Con su aroma en el aire, un ancla constante de pino y tierra, el mundo lentamente pasó de ser un ruido caótico a una sinfonía. Al mismo tiempo, su intimidad se profundizó en algo feroz y profundo. A veces, cuando estaba cerca, un ronroneo bajo y posesivo vibraba en el pecho de él, y su lobo, la cosa salvaje dentro de ella, respondía con un latido de pura satisfacción. Ya no temía su tacto, lo anhelaba. Se apoyaba en él, encontrando consuelo en su sólida fuerza, en la verdad de lo que él era. Él era su ancla en un mundo que ya no tenía líneas rectas. Finalmente estaba aprendiendo a abrazar las curvas hermosas y aterradoras. Y lo dejó suceder, porque era lo único que se sentía real. Capítulo 14. El toque de un cazador. Caminaban por un estacionamiento cerrado aparentemente vacío después de una cena tardía. Aire frío. Quietud. El único sonido, el suave roce de sus zapatos sobre el concreto. Y entonces, sus nuevos sentidos gritaron.
Cada vello de su cuerpo se erizó. El aroma a ozono y algo frío, algo estéril, cortó el aire. Sus instintos surgieron. Kaelen, susurró, su voz temblando. Alguien está aquí. Sin previo aviso, salieron de las sombras. 2 de ellos. Sus rostros sombríos, sus movimientos rápidos y profesionales. Vigilantes. Antes de que ella pudiera moverse, uno de ellos la agarró del brazo, su agarre como hierro. Una sacudida de puro terror la atravesó. Kaelen reaccionó con una velocidad imposible. Un borrón de movimiento. Un destello de furia contenida y brutal. Estrelló a un hombre contra la pared de concreto, el sonido resonó como un disparo en el espacio cerrado. El segundo hombre se abalanzó sobre ella de nuevo. Pero esta vez, algo nuevo brotó dentro de Mira. Un poder caliente y furioso. Mientras sus manos la alcanzaban, un grito gutural salió de su garganta, un sonido que nunca antes había hecho, crudo y animal. Su cuerpo se movió por instinto. Lanzó su brazo, su mano conectando con el pecho de él. No fue un empujón, fue un impacto. El hombre, una cabeza más alto y el doble de su peso, salió volando hacia atrás como si lo hubiera atropellado un coche, aterrizando en un montón en el suelo. Mira se miró su propia mano, atónita. Sus ojos brillaron, un destello de oro en la penumbra. Kaelen estuvo a su lado en un segundo, su brazo una banda de acero alrededor de su cintura. «Vamos», gruñó él, tirando de ella hacia la salida. Escaparon en la noche, dejando a los 2 hombres gimiendo en la oscuridad. Pero Mira estaba conmocionada hasta la médula. El peligro ya no era solo una teoría. Era real. Y una parte de ese peligro estaba dentro de ella. Capítulo 15. El ojo del enemigo. De vuelta en la segura fortaleza del Penthouse de Kaelen, la adrenalina se desvaneció, dejando una furia fría y dura en su lugar. ¿Quiénes eran?, exigió Mira, su voz temblorosa pero fuerte. Bajo el peso de su mirada, la expresión de Kaelen era sombría. Vigilantes. Una organización que caza a los de nuestra especie. Y son liderados por un hombre llamado Elías Thorne. El nombre sonaba vagamente familiar, un inversor rival que Kaelen había mencionado de pasada. ¿Un rival de negocios? Más que eso, dijo Kaelen, su voz bajando de tono. Su familia y la mía, tenemos una historia. Una sangrienta. Elías no solo quiere exponer a gente como yo. Quiere capturarnos, estudiarnos, convertirnos en armas, y beneficiarse de nuestras habilidades. Como tú llevas una línea latente, y por tu conexión conmigo, te ve como el premio final. Para empeorar las cosas, Kaelen giró su tableta hacia ella. La pantalla mostraba una colección de fotos. Fotos de ella. Ella, tomando café en su apartamento. Ella, caminando al trabajo. Ella, dormida en su propia cama. Eran espontáneas, íntimas y absolutamente violatorias. Un pavor frío la invadió, seguido de una rabia caliente y brillante. Esto ya no era solo sobre Kaelen. Era sobre su vida. Me ha estado observando, susurró, su voz cargada de asco. Todo este tiempo. Sí, confirmó Kaelen, su mandíbula apretada con una furia apenas controlada. Está obsesionado, y se está acercando. Esa noche, sus sueños no fueron de correr en libertad. En cambio, tuvo una pesadilla escalofriante y vívida. Se vio a sí misma en una concurrida conferencia de prensa. Su cuerpo convulsionando. Sus huesos comenzando a romperse. Y en la multitud, lo vio a él. Elías Thorne. Su rostro fijo en una sonrisa cruel y triunfante, sosteniendo un dispositivo que parecía apuntar directamente a su corazón. Su lobo se abrió paso, no con alegría, sino con una rabia desesperada y acorralada. Capítulo 16. Un escenario de gritos. La noche de la convención de arquitectura se suponía que sería la cima de su carrera. Su momento. En cambio, fue una pesadilla. Estaba en el escenario brillantemente iluminado, el micrófono frío en su mano, los rostros en la multitud un borrón. Kaelen estaba allí,
una presencia sólida y tranquilizadora cerca de la parte de atrás, pero ni siquiera él podía detener la creciente ola de pánico. Las luces, demasiado brillantes. El zumbido del aire acondicionado, un rugido. El aroma combinado de perfume y colonia, una nube espesa y sofocante. Entonces, lo vio. Elías Thorne. Sentado en la tercera fila, una sonrisa de suficiencia y depredadora en su rostro. En su mano, sostenía un pequeño y discreto dispositivo. Mientras lo apuntaba sutilmente en su dirección, un chillido agudo que nadie más podía oír le taladró el cráneo. Sus sentidos explotaron. Un dolor, cegador y absoluto, la atravesó. Su discurso cuidadosamente preparado se disolvió en polvo en su mente. Sus huesos comenzaron a doler, un fuego profundo y agonizante extendiéndose por sus miembros. Su respiración se cortó en un jadeo estrangulado. Retrocedió del podio, su visión borrosa. Los rostros en la multitud pasaron de un interés cortés a la confusión, y luego al horror. Un gruñido gutural surgió de su garganta, un sonido de pura agonía que no pudo contener. Sintió sus uñas engrosarse y curvarse, su piel estirándose dolorosamente sobre sus huesos. Estaba sucediendo. Justo aquí. Delante de todos. Su miedo más profundo, su pesadilla más aterradora, se estaba haciendo realidad. El caos estalló. Gritos resonaron por el vasto salón. La gente se levantó de sus sillas, una ola de pánico y terror invadiendo la sala. A través de su neblina llena de dolor, Mira vio a Elías Thorne levantarse, su sonrisa triunfante. Él y sus operativos, de rostro sombrío y listos, comenzaron a moverse a través del pandemonium. Se estaban acercando. Y ella estaba atrapada. Un monstruo en un escenario de gritos. Capítulo 17. La caída de un guardián. Con cada latido, el mundo se convirtió en un borrón de terror. Pero entonces, Kaelen se movió. Era una fuerza de la naturaleza. Una explosión controlada en medio del caos. No se transformó, no del todo, pero dejó que su poder surgiera. Con un rugido que sacudió la sala, empujó un enorme pilar decorativo. La estructura de metal y vidrio, de 6 metros de altura, gimió y luego se derrumbó sobre el escenario. Una distracción no letal pero espectacular de humo, polvo y cristales rotos. Creó un muro entre Mira y los vigilantes que avanzaban. En ese instante, él estaba allí. La agarró, sus brazos como bandas de acero, sacándola de los escombros del escenario y llevándola hacia la multitud en estampida. «Te tengo», gruñó él, su voz un bajo rugido de pura determinación. Protegió su forma aún cambiante con su propio cuerpo, abriéndose paso a través del mar de gente aterrorizada. Casi habían salido. Casi libres. Fue entonces cuando lo vio. Elías Thorne. Su rostro una máscara de fría furia. Levantó una pequeña y elegante pistola de dardos. Un destello. Un suave PFCT. El dardo, con la punta de un líquido verdoso enfermizo, se incrustó en el hombro de Kaelen. Por un segundo, no pasó nada. Kaelen tropezó. Un profundo gemido escapó de sus labios. Su fuerza imposible comenzó a fallar. Su cuerpo se debilitó, sus pasos vacilantes. «Kaelen», gritó ella, olvidando su propio dolor. Él la miró, sus ojos nublados por la confusión y una repentina y aterradora vulnerabilidad. Su forma humana, que había mantenido con un control de hierro, luchaba por mantenerse contra su lobo mientras el tranquilizante recorría sus venas. Él era su roca, su guía, su protector. Y estaba cayendo. Mientras tropezaban hacia la oscuridad resbaladiza por la lluvia de un callejón lateral, sus piernas finalmente cedieron. Se desplomó contra la sucia pared de ladrillos. Un animal herido. Su respiración entrecortada. Y el sonido de las sirenas se hizo más fuerte, más cercano, haciendo eco de su perdición. Capítulo 18. La noche oscura del alma. En el silencio que siguió, solo había el goteo de agua de una tubería oxidada y el lejano lamento de las sirenas. Mira se aferró al pesado cuerpo semiconsciente de Kaelen, su cabeza colgando contra su hombro.
Los sonidos de la ciudad, los gritos de los vigilantes acercándose, todo era una marcha fúnebre para la vida que una vez conoció. La desesperación, fría y absoluta, la invadió. Se miró sus propias manos, medio transformadas, las uñas como garras. Era un monstruo. Un bicho raro incontrolable. Su antigua vida, sus planes meticulosos, sus líneas rectas, su mundo tranquilo y ordenado, se había ido. Se sentía como una broma cruel. Un sueño lejano que ya no recordaba cómo tener. Toda su lógica, todo su control, se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos. ¿Qué era ahora? Un peligro para sí misma, y peor, una carga para el hombre que amaba. Ella había hecho esto. Su falta de control, su debilidad, los había llevado aquí. Lo había derribado a él. Él había sacrificado siglos de cuidadosa soledad por ella, y ella le había pagado con esto, captura y derrota en un callejón inmundo. Sintió una desesperanza profunda y aplastante. Una resignación silenciosa a su sombrío destino. Es el fin, pensó, mientras la lucha se desvanecía de ella. Aquí es donde termina. Su lobo se agitó, no con poder, sino con una tristeza profunda y dolorosa. Gimió dentro de ella, un sonido de duelo compartido. Miró a Kaelen, su rostro pálido a la tenue luz de la luna, su lobo gimiendo suavemente en su pecho, luchando contra el veneno. Y entonces, algo cambió. Una pequeña y feroz chispa se encendió en lo profundo de la desesperación. Una chispa de rabia. Le habían hecho daño a él. Le habían hecho daño a su compañero. Mientras el viento cambiaba, trayendo el olor de sus enemigos que se acercaban, levantó la vista hacia la luna llena, ya no con miedo, sino con una comprensión naciente, terrible y primigenia. Y lo dejó suceder. Capítulo 19. La chispa en la oscuridad. En el eco de las sirenas que se acercaban, la desesperación en el corazón de Mira se convirtió en otra cosa. Algo duro, frío y afilado. Rabia. Un instinto feroz y protector cobró vida, silenciando el miedo gimoteante. Le habían hecho daño a él. Habían intentado quitárselo. Y no les dejaría ganar. Como si su lobo estuviera de acuerdo, una nueva claridad la invadió. Recordó las palabras de Kaelen. No luches contra tus sentidos. Úsalos. Así que, por primera vez, lo hizo. Cerró los ojos, no en rendición, sino en concentración. Dejó que los sonidos de la ciudad la invadieran, filtrándolo sin importancia, centrándose en los pasos de sus cazadores que se acercaban. Sintió las vibraciones en el suelo. El cambio en el aire. Sus manos, ya no temblando de miedo sino firmes con propósito, se movieron sobre el abrigo de Kaelen. Su agudizado sentido del tacto, antes una maldición, ahora era una herramienta. Sintió una ligera irregularidad en el forro. Una costura que era demasiado gruesa. Sin pensar, la rascó. Dentro había un teléfono pequeño, elegante y encriptado. Se sentía pesado en su mano. Una línea de vida. Lo encendió. No había lista de contactos, solo una serie de símbolos. Pero uno de ellos, un cuervo estilizado, se sentía correcto. Sus instintos surgieron. Lo presionó. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz tranquila y cortante respondiera. Torne. Ha caído, dijo Mira, su propia voz un comando bajo y firme que no reconoció. Tranquilizante. Estamos expuestos. Nos están cazando. Hubo una pausa al otro lado. Un silencio lleno de cálculo. ¿El callejón detrás del centro de convenciones? Sí. Quédense ahí. Vamos para allá. Y, señor Avance, dijo la voz, con un toque de respeto en su tono. Intente seguir con vida. La línea se cortó. Lo que siguió fue el primer soplo de esperanza que Mira había tomado en toda la noche. La caza no había terminado. Simplemente había cambiado de dirección. Capítulo 20. Una conspiración de lobos. Poco después, una furgoneta negra se deslizó en el callejón, sus movimientos silenciosos y precisos.
Un hombre con ojos agudos y un traje aún más afilado salió. Era Julian, el estratega de Kaelen. Con él estaba una mujer llamada Anja, cuya calma y mirada inquietantemente directa le dijeron a Mira que era una de ellos. Una cambiante. Movieron el cuerpo inconsciente de Kaelen a la furgoneta con eficiencia practicada y luego se fueron, fundiéndose de nuevo en las arterias de la ciudad. Los llevaron a una casa segura y oculta, un lugar que no existía en ningún mapa. Mientras Kaelen luchaba contra los últimos efectos del tranquilizante, Mira, Julian y Anja se reunieron alrededor de una mesa cubierta de esquemas e imágenes de satélite. Y en ese momento, Mira no era una víctima. Era una arquitecta. Vio el problema, la estructura del enemigo y los puntos débiles. Su mente aguda y lógica, ahora combinada con la astucia de su lobo en ciernes, comenzó a formular un nuevo diseño, el desmantelamiento completo y absoluto de Elías Thorne. Es arrogante, afirmó Mira, su dedo trazando una línea en un plano del edificio donde Elías iba a dar su conferencia de prensa. Espera que huyamos o que luchemos con fuerza bruta. No esperará que luchemos con información. Julian levantó una ceja, impresionado. ¿Qué tienes en mente? No lo atacamos a él, explicó Mira, una resolución fría y enfocada ardiendo en su pecho. Lo exponemos. Usamos su propia obsesión en su contra. Reunimos pruebas de su vigilancia ilegal, sus métodos poco éticos, sus verdaderas intenciones, y lo filtramos. Volvemos su propia arma, el público, en su contra. Mientras hablaba, sintió que su poder se asentaba dentro de ella. Sus ojos brillaron brevemente en oro. Sus uñas se afilaron ligeramente contra la mesa. Pero esta vez, no sintió miedo. Sintió una confianza tranquila y creciente en su propia fuerza. Esta ya no era solo la lucha de Kaelen. Era la de ella. Y estaba lista para derribar a su enemigo, pieza por pieza. Capítulo 21. El primer golpe. La tensión se rompió cuando recibieron la noticia. Como si el destino lo exigiera, Elías Thorne, desesperado por controlar la narrativa después de que sus objetivos se escaparan, había adelantado su conferencia de prensa. Estaba programada para la tarde siguiente, lo que significaba que tenían menos de 24 horas. El enfrentamiento final y explosivo era inminente. Lo que siguió fue un torbellino de actividad precisa y coordinada. Julian hizo su magia digital, preparando trampas y una campaña de desinformación que se extendería como la pólvora. Anja usó su propia red para recopilar información sobre la seguridad de Elías, encontrando las grietas en su armadura. Y mira, ella tenía el trabajo más peligroso. En su bolsillo había un microdispositivo pequeño, casi invisible, una pieza de tecnología de los vigilantes que había arrancado del abrigo de uno de los operativos durante el intento de secuestro. Contenía datos encriptados. Pruebas de sus operaciones ilegales. Esto necesita llegar a una fuente de confianza, dijo Julian. Alguien fuera de mi red, a quien Elías no espere. Kaelen tenía un contacto. Un periodista de investigación feroz y de la vieja escuela llamado Peterson, que no podía ser comprado ni intimidado. Y ella tenía que ser quien lo entregara. Mientras su pulso se aceleraba con una mezcla de miedo y adrenalina emocionante, Mira entró en una concurrida cafetería del centro. Vio a Peterson en un reservado de la esquina, exactamente como se lo habían descrito. Sin decir una palabra, se deslizó en el asiento frente a él. Colocó un pequeño paquete envuelto sobre la mesa. Kaelen Thorne me envió, susurró. Los ojos de Peterson, agudos e inteligentes, se encontraron con los de ella. No hizo preguntas. Simplemente recogió el paquete. Dile que me debe una. Al salir de la cafetería, una noticia apareció en una pantalla cercana. Era el comienzo de su contranarrativa, una pequeña historia que cuestionaba las tácticas agresivas de Industrias Thorne. Estaba funcionando. A la mañana siguiente, regresó a la casa segura. Kaelen estaba despierto. Estaba sentado, sus ojos claros y agudos. Y mientras la miraba, una sonrisa lenta y orgullosa se extendió por su rostro. Capítulo 22. La arquitecta de la ruina.
La conferencia de prensa fue un circo mediático. Elías Thorne estaba en el podio, su rostro una máscara de confianza satisfecha, listo para pintar a Kaelen como una anomalía inestable y peligrosa. Comenzó su discurso, su voz suave y convincente. Pero entonces, Mira se paró al lado de Kaelen mientras entraban en la sala desde el fondo, su presencia una declaración silenciosa. No era una víctima. Era una compañera. La presencia de Kaelen era una fuerza tranquila, un poder de alfa que irradiaba por la sala, haciendo que los reporteros se movieran inquietos. Justo cuando Elías presentaba su primera pieza de evidencia fabricada, las puertas principales se abrieron de golpe. «Se retorne», resonó una voz. Era Peterson, el periodista de investigación, y no estaba solo. Sostenía un chip de datos. Es cierto que este dispositivo, propiedad de su firma de seguridad, fue utilizado para vigilar ilegalmente a cientos de ciudadanos, incluida la arquitecta Mira Vance. El caos estalló. Las cámaras destellaron. Los reporteros gritaban preguntas. Peterson continuó, su voz cortando el ruido, presentando pruebas irrefutables de las operaciones ilegales de Elías, su manipulación de datos y sus verdaderas intenciones mercenarias. No era un protector. Era un depredador, buscando explotar a individuos únicos para su propio beneficio. El rostro de Elías pasó de la suficiencia, a la conmoción, a una máscara pálida y sudorosa de furia. Su red, construida sobre mentiras e intimidación, comenzó a desmoronarse en tiempo real. Bajo el peso de su mirada, Elías fulminó a Mira y Kaelen, una expresión de odio puro e impotente en sus ojos. Estaba derrotado. Humillado públicamente. Su poder, desaparecido. En ese momento, Mira sintió una oleada de triunfo puro y limpio. Había enfrentado sus miedos más profundos, no con garras y colmillos, sino con su mente, su coraje y su corazón. Se había convertido en la arquitecta de la ruina de su enemigo. Y al encontrarse con la orgullosa mirada de Kaelen, supo que su transformación estaba verdaderamente completa. Capítulo 23. La calma después de la guerra. En la quietud que siguió a su victoria, regresaron al penthouse de Kaelen. Las luces de la ciudad brillaban abajo, ya no una fuente de ansiedad, sino un hermoso y extenso reino por el que habían luchado y ganado. Kaelen todavía se estaba curando, un leve cansancio en sus ojos, pero mientras Mira atendía un corte en su brazo, su lobo ronroneó satisfecho, un sonido profundo y retumbante de paz que vibró a través de ella. Su toque era firme, seguro. Ya no quedaba miedo en ella, solo un amor profundo y abrumador. Finalmente habló de su viaje, del terror y la ira, del lento y doloroso desmoronamiento de su mundo lógico. Le habló de su miedo a ser un monstruo y de la naciente comprensión de que él nunca la había visto como algo menos que magnífica. «Siento haber tardado tanto en verlo», susurró, su voz cargada de emoción. «En entender el sacrificio que hiciste». Él tomó su mano, su pulgar acariciando sus nudillos. «Mira», dijo, su voz suave. «Tú lo viste todo en cuestión de semanas. A mí me llevó siglos entender que era la verdadera fuerza. Tú me lo mostraste». Su pecho dolía con la profundidad de sus sentimientos. Lo sintió, claro como el día, el vínculo entre ellos, ya no una fuente de confusión, sino una hermosa e inquebrantable cadena de amor y destino. Ya no era una flor de pared, escondiéndose del mundo. Era una loba, feroz y leal, que había encontrado a su manada. Su hogar. Esa noche, lo abrazó, la intimidad entre ellos más profunda que cualquier toque. Estaba completamente en paz con su verdadera naturaleza, porque era parte de la suya propia. Y mientras la luna llena se elevaba, brillante y serena sobre su ciudad, no era una amenaza. Era una invitación. Capítulo 24. Un aullido de pertenencia. Él la llevó de vuelta al apartado parque natural urbano, el lugar donde había sido testigo de su hermosa y terrible verdad. Pero esta vez, no había miedo. Bajo la luz de la luna, una energía emocionante recorría sus venas. Era el momento. Kaelen estaba a su lado, no como un guardián preocupado,
sino como un compañero orgulloso y posesivo, sus ojos ardiendo con amor puro e inalterado. «Déjate llevar», murmuró él, su voz un suave comando en la quietud de la noche. «No pienses. Solo, sé». Y lo hizo. Se desprendió de los últimos restos de Mira Vance, la arquitecta ansiosa. Dejó que el poder que tanto tiempo había negado surgiera a través de ella. Sus huesos recordaban qué hacer. El cambio no vino con agonía, sino con una oleada de poder estimulante. Fue un momento de triunfo puro e inalterado. De fuerza. De profunda pertenencia. Mientras su forma humana se desvanecía, el mundo explotó en una sinfonía de sensaciones. Podía oler cada hoja, oír cada latido en el bosque, sentir el pulso de la tierra bajo sus patas. Era magnífica. Estaba completa. Era libre. Un aullido alegre y triunfante salió de su garganta, un sonido que resonaba con la cruda naturaleza salvaje de su alma. Un instante después, un aullido profundo y retumbante respondió al suyo. El lobo de Kaelen. Un sonido de reclamo absoluto, de amor feroz, de una soledad finalmente terminada. Cuando él se acercó a ella, acariciando su cuello, ella se giró y le dio un suave y posesivo mordisco en el hombro, marcándolo como suyo, tal como él la había marcado a ella. Su alma respondió a la suya. Y mientras sus aullidos resonaban juntos en la noche de la ciudad, ya no eran un lobo y una flor de pared. Eran una manada. Y finalmente, estaban verdaderamente en casa. Epílogo. Las luces de la ciudad eran una promesa brillante en el horizonte. 6 meses después. Por la mañana, Mira estaría de vuelta en su mesa de dibujo, diseñando edificios que tocaban el cielo. Pero esta noche era libre. El viento era una ráfaga fresca a través de su espeso pelaje blanco plateado, un contraste marcado y hermoso con la poderosa forma negro medianoche de Kaelen corriendo sin esfuerzo a su lado. Este vasto bosque urbano de propiedad privada era su santuario. Un corazón salvaje, latiendo dentro de su ciudad. Sus patas apenas tocaban el suelo. Correr ya no era un sueño frenético, sino una realidad gozosa. Un lenguaje que su cuerpo ahora hablaba con fluidez. Cada aroma, cada sonido, cada cambio del viento era una palabra en una historia que finalmente podía leer. Podía sentir la presencia de Kaelen a su lado, no solo como un calor, sino como un latido en su propia alma, un zumbido constante y amoroso que reflejaba el suyo. Sus zancadas estaban perfectamente sincronizadas. Una danza silenciosa de dos seres que ahora eran irrevocablemente uno. Un suave tintineo resonó desde un pequeño dispositivo escondido en el hueco de un roble cercano. Julian, su estratega, con su actualización semanal. Una imagen apareció en la pantalla, un recorte de noticias de Elías Torne, con aspecto demacrado y derrotado, su último intento de recuperar la confianza del público fracasando estrepitosamente. Era un fantasma. Una molestia menor. Sus amenazas, ahora inofensivas. Como si compartieran un solo pensamiento, Mira y Kaelen soltaron un sonido bajo y retumbante, la versión lobuna de una risa. Luego, le dieron la espalda al pasado y siguieron corriendo. Eran una fuerza formidable y unida, navegando sus extraordinarias vidas con una confianza nacida del fuego y un amor forjado en secretos. Antes, había sido una flor de pared, aterrorizada por la naturaleza salvaje que sentía agitarse en su interior. Ahora, la abrazaba. Era una arquitecta de acero y cristal y una criatura de luz de luna e instinto. Era una compañera, una protectora, una pareja. Al llegar a la cima de una colina con vistas a su reino resplandeciente, le dio un codazo a su poderoso hombro con el suyo. Él devolvió el gesto, sus ojos dorados llenos de un amor que era tan salvaje e infinito como el cielo nocturno. Y juntos, levantaron la cabeza y aullaron. Sus voces una sola y armoniosa canción de triunfo y pertenencia que resonó en la noche de la ciudad. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente apreciamos que pases tu tiempo con nosotros. Si te ha gustado lo que has visto, tenemos toda una biblioteca de otros vídeos repletos de más contenido genial como este esperándote en nuestro canal. Así que,
¿por qué no te sumerges en otro ahora mismo? Y oye, si quieres asegurarte de no perderte nuestro próximo vídeo, presiona ese botón de suscribir y la campanita de notificaciones. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad y verte en el próximo vídeo. Gracias de nuevo.